Sí, muy importante, ahora más que nunca lo de la grabación. Ahora sí, vamos a empezar haciendo un repaso de áreas y volúmenes, un repaso pequeño, porque la verdad el tema no es como que tenga mucha historia, porque es muy aplicativo. Lo primero que vamos a ver es sobre áreas, que el tema de áreas se resume en simplemente conocer una fórmula, que va a ser que el área bajo una curva va a ser una integral de la resta de dos funciones. Porque nosotros sabemos que la integral me representa es el área. Nosotros calculamos integrales para conocer las áreas bajo una curva. Pero entonces ya ahora lo que vamos a hacer es que si tenemos acá el plano, vamos a tener aquí una función f, vamos a tener por aquí una función g, y entonces nosotros ya lo que queremos es conocer cuánto es el área entre una y otra, digamos hasta un valor b, desde A hasta B. Digamos que aquí está A. Y eso lo hacemos simplemente restando el área del azul menos el área de la morada y listo. Todos sabemos que la diferencia me va a obtener este pedacito de acá y nosotros le ponemos valor absoluto. Nosotros le ponemos valor absoluto es para no preocuparnos por el signo, porque sabemos que el área siempre va a ser positiva. Así que yo no me preocupo por el signo, tampoco me preocupo por cuál está arriba o cuál está abajo. Si yo lo pongo así, siempre me va a dar positivo con el valor absoluto. Eh, lo único que tengo que tener en cuenta es que a veces hay áreas que tengo que separarlas. Obviamente a uno nunca le van a poner el caso feliz, entonces habrá que pensar un poquito más. Y es, por ejemplo, el caso donde tengo esta función f de x y por aquí voy a tener esta otra g de x. Esta va a ser g de x. A ver, pongamos esta en azul. Y entonces ya acá yo tengo que decir, bueno, yo cómo hallo el área entre, digamos, A y B. A, bueno, perdón, B tiene que estar por acá al final. Entonces yo lo que tengo que decir es, bueno, voy a separar acá un área 1 y acá un área 2, separadas por este punto de intersección. Si yo cojo todo esto completo, pues no voy a tener resultados erróneos, porque yo acá tengo que tener en cuenta de que acá el azul está arriba, pero acá el azul está abajo, y esta intersección me va a cambiar todo. En otras palabras, yo por acá voy a hacer, vamos a decir que esto va a ser una letra Z. Vamos a calcular la integral desde A hasta Z y luego vamos a calcular la integral desde Z hasta B. ¿Qué hay en el integrando? Pues lo mismo de siempre. Valor absoluto de sería f de x menos g de x. Corramos esto. G de x. Y acá lo mismo. F de x menos g de x. Si ustedes lo calculan sin hacer esta separación, van a obtener un resultado erróneo. Porque si, por ejemplo, acá el área es 10 y acá el área es 20, entonces el área me tiene que dar 10 más 20. Pero si yo no hago esta separación, acá cuando esta pasa por debajo, se le olvida el tema de los signos y se le olvida que es que el área siempre me tiene que dar positiva por este cambio de signos acá. Y en resumen, horrible, pues no vamos a entrar mucho en detalle. Cualquier pregunta me alzan la mano, porfa, porque como estoy compartiendo así. Perdón, ¿podrías recordarnos cómo hallar Z? Bueno, Z será el punto de intersección entre las dos funciones. Vamos a poner por acá. Y ahorita vamos a hacer muchos ejercicios en el taller de eso. Z será la intersección entre F y G. Y ahorita vemos el ejemplo, los ejemplos prácticos. Juliet. Ah,
No se te escucha nada. Pues como que el micrófono está malo. Ni siquiera salen las barritas de ¿Se voz. escucha? Sí, sí, ahí sí. Haré una pregunta. En esa segunda resta no sería la parte superior menos la inferior, sería g de x menos f de x, o eso no cambia. Tienes toda la razón. Ahí lo que cambia es de que la verde ya está por arriba y la azul por debajo. Puedes apagar el micrófono, ahora sí. Pues tienes toda la razón porque ahí hay un cambio. Pero como yo estoy poniendo este valor absoluto, gracias al valor absoluto no me voy a preocupar por eso. Y lo voy a escribir acá. Gracias al valor absoluto no me preocuparé, no me preocupo por cuál está arriba. Si no pusiéramos el valor absoluto, sí tendríamos que hacer lo que me dices, que entonces tenemos que poner la G arriba y la F abajo para que el resultado me dé positivo. Listo. Esto es sobre áreas. Vamos a pasar rápidamente a volúmenes, que de pronto es un poquito más complejo. Volúmenes. ¿Qué pasa con volúmenes? Pues no sé si lo recuerdan, qué tanto se recuerdan estos temas, entonces voy a intentar como ir a lo básico. Y es que básicamente nosotros queremos, por acá, digamos una figura cualquiera, no tan grande, digamos una elipse, ¿cierto? Pues esto claramente no es una elipse, pero supongamos, más o menos. Y esa elipse está un elipsoide. Un elipsoide como si fuera un volumen, bueno, es un volumen. Y ese elipsoide o ese globo está compuesto por secciones transversales. Está compuesto por pequeñas secciones transversales, que son rebanadas con las que yo corto el volumen. Es como si yo tengo el planeta Tierra, que es una esfera, casi una esfera, y yo empiezo a pasarle hojitas por la mitad. Esas hojitas van a ser circunferencias, ¿cierto? O círculos. Para calcular volúmenes, eso se hace en cálculo en varias variables, para calcularlos bien con todas las de la ley, porque ya son 3 dimensiones. Pero entonces nosotros sí podemos calcular volúmenes en cálculo integral, es usando las secciones transversales. Secciones transversales. Por eso es que en esta materia todo es sección transversal, porque no tenemos las herramientas de cálculo en varias variables. Así que nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el área, perdón, que el volumen total de la figura, ¿qué va a hacer? Yo voy a sacar esta área, ¿cierto? Yo le saco el área a una sección transversal y el volumen va a ser una sumatoria de todas esas secciones transversales. Es decir, en pocas palabras, va a ser la integral del área multiplicado por un dx. Solo que ese dx es infinitamente chiquito. Es un dx. Entonces, yo cojo este mini volumencito, que es muy, muy, muy chiquito, ¿cierto? Digamos una profundidad de 1 milímetro. Y si yo empiezo a sacar infinitos, que es lo mismo que hacíamos en el primer parcial, yo empiezo a sumar infinitamente esa cantidad de volúmenes chiquitos y voy a obtener el volumen total. La verdad es que el que se ideó eso, pues es alguien muy inteligente, pienso yo. Esto va a ir desde A hasta B. Porque nosotros sabemos que el volumen es área por profundidad, ¿cierto? Área por profundidad. Pero esa profundidad la vamos a llamar el diferencial de X. Así que nosotros nos vamos a concentrar en siempre hallar el área y con eso pues será suficiente. Para hallar volúmenes hay 3 métodos. Método 1, que es el de rebanadas. Rebanadas. ¿Qué pasa con este método?
A ustedes, venga, yo miro que sí, todo en orden. A ustedes les van a dar una figura geométrica X. No sé si han visto en el taller que sea un triángulo con base en tal cosa, un tetaedro, un paralelepípedo, no sé. Les van a dar una figura a la cual ustedes le pueden sacar el área. Ustedes encuentran la manera de calcular el área y el método de la rabanada simplemente dice eso. Encuentre la sección transversal. Encuentre la sección transversal. Y apenas encuentren la sección transversal, de la manera que puedan, hacemos esta integral y eso es todo. La verdad, esos problemas pueden ser un poquito enredadores, pero se resumen, encuentre el área. El área de la sección transversal que me están describiendo, sea un triángulo, sea un tetaedro, sea una elipse. Y hacemos esto. Método 2. El segundo método es el método de discos o arandelas. Es el método de discos o arandelas. Y acá ya sí empezamos a ir un poquito más lento para mirar todo bien. En el método de los discos, nosotros lo que hacemos, pues hacemos básicamente esto mismo, porque es que el volumen siempre se calcula así. Solo que ya tenemos fórmulas para estas áreas, fórmulas más fáciles que ponernos ahí a filosofar cuál es el área transversal. Y es que acá ya nos están hablando es de sólidos de revolución. Sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Es como si yo tengo este pedacito y yo lo empiezo a girar, lo pongo a girar como si fuera un trompo alrededor de este eje, que este es el eje de rotación, y yo pongo a girar esa función alrededor de ese eje y se me empiezan a formar esto como si fuera un trompo. Eso empieza a girar, se va formando como una especie de cáscara de naranja y eso es lo que me forma el sólido de revolución. Si ustedes miran, cuando eso está girando, pues eso está haciendo círculos, ¿cierto? Cuando algo gira alrededor de un eje, eso está formando círculos, o sea, discos. Y a eso es lo que le llamamos el método de los discos. Entonces, lo único que va a cambiar es que el área va a ser el área de una circunferencia, ¿cierto? Bueno, de un círculo, perdón, de un círculo. Área de un círculo. Entonces, esta formulita que era la integral del área, ¿cierto? Que esa es la fórmula del volumen. Esto se va a convertir simplemente en la integral por acá. Pero esa área ya va a ser simplemente pi por radio al cuadrado. Porque esa es el área de un círculo, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Pero en este caso, ¿el radio a qué vale? El valor del radio resulta ser el valor de la función. Entonces, este es el valor de la función. Miren que ese es el mismo valor del radio. Entonces, en vez de poner radio, vamos a poner f de x al cuadrado. Acá el radio siempre es, bueno, no siempre, casi siempre. Ya desde esa clase vimos ejemplos muy específicos de diferencias. El radio será la función. Y si tenemos dos funciones, si nosotros tenemos dos funciones, entonces por acá voy a poner f de x y por acá voy a poner
G de X y me dicen, hey, rote eso a través, no sé, de este eje. Rote eso a través de este eje. Entonces yo empiezo a hacer eso. Yo empiezo a rotarlo, a rotarlo. Empiezo, bueno, no sé qué hice ahí, la verdad. Esperen un segundo. Yo empiezo a rotar esto, pero también se rota este pedacito. Pues si me quedara más lindo. Yo roto este pedacito y también tengo que rotar el de arriba. Miren que se va formando un hueco, ¿cierto? Se va formando este huequito de acá. Esto que estoy pintando en negro, eso es un hueco. Todo eso es un hueco porque ese no es el área que yo quiero. Ahí no hay ninguna función ni nada. Entonces se va formando ese hueco que hace que ya no hablemos de discos, sino que hablemos de arandelas. Esto acá va a ser una arandela. Arandela. Entonces, lo único que cambia en la fórmula es que vamos a tener pi por. Vamos a poner acá simplemente la resta. F de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Ustedes saben que en matemáticas cuando queremos quitar un área geométrica, simplemente hacemos una resta. Todo es suma y resta, suma y resta. Y entonces nos queda esta fórmula. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas. Adrián, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Si el eje de rotación no fuera así como lo está pintando usted, que está pintándolo horizontal, sino vertical, ¿el diferencial cambia? Muy buena pregunta. Lo que preguntó Mónica nos sirve para, bueno, creo que fue Mónica, nos sirve para introducir el siguiente método. Miren, muchachos, miren cómo está el eje y miren cómo está la figura geométrica. Vamos a ponerlo con rojo. Miren cómo está la figura geométrica, ¿cierto? Está perpendicular. Está formando 90 grados. Si yo pusiera el eje de esta forma, vamos a poner el eje por acá. Digamos, Mónica preguntó, bueno, entonces pongamos ese eje de esta manera. Miren cómo sería igualmente, o sea, miren que esto sigue siendo hacia arriba, ¿cierto? Este es el área, el volumen que estamos calculando. Ya ahí, ¿qué pasaría? Como esto está dando 90 grados, no usaríamos, o sea, lo más recomendable, porque no es que no se pueda. Lo más recomendable no sería usar el método de arandelas, sería usar el otro método, el de cascarones cilíndricos. Entonces vamos a anotar por aquí. Cuando la función f de x y g de x forman 90 grados con el eje, aquí utilizamos, o lo más recomendable es utilizar arandelas. Esto sí es súper importante porque la pregunta que todo el mundo siempre tiene es, bueno, ¿y yo qué método uso? Pero cuando eso no pasa, cuando no forman 90 grados, sino que son paralelos, forman 0 grados con el eje, entonces ya no vamos a hablar de arandelas, sino que ya vamos a hablar es de cascarones cilíndricos. Cascarones cilíndricos. Igual esto acá suena muy lindo, pero cuando miremos el taller, pues ahí sí se entiende más fácil cuándo usar uno, cuándo usar otro. Como ustedes saben, esto es hacer muchos ejercicios. Y ese taller está larguísimo, está muy largo. Creo que exagerado, pues unas cosas todas raras. ¿Alguna otra pregunta? Listo.
Bueno, igual esto por ahora solo es un repaso, por eso es que vamos así un poquitico más rápido. El método 3, ya lo que me dice es, bueno, yo no puedo usar arandelas porque los ejes son paralelos, o sea, forman 0 grados con el eje. Vamos a usar el último método que se llama no cilindros, como dije la otra vez erróneamente, sino cascarones. Cascarones cilíndricos. Yo sí estoy grabando. Sí, listo. Vamos a hablar del último método que es cascarones cilíndricos. Y nosotros queremos saber ese el área, ¿cierto? Entonces, para los que no lo sepan, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Listo. ¿Cuál es el? Entonces recuerden esto. El área es la derivada, por si nunca se los habían dicho, del volumen. Sé que acá lo estoy haciendo un poquito más machetero, pero es para que se entienda fácil. Entonces, no se aprenda la fórmula del área de un cascarón cilíndrico. Todos sabemos el volumen desde primaria, ¿cierto? Entonces derivamos ese. La derivada del volumen va a ser pi bajo el 2, queda la R, queda la H. Y ese es el área de un cascarón cilíndrico. Y ya entonces eso lo llevamos a la fórmula, que la fórmula será volumen será igual a la integral del área, y esa integral del área será simplemente 2pi un radio por la altura será nuestra función f de x de x. Listo. Puede volver a pasar el caso que vimos ahorita, que es como que se forman huecos, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo dos funciones, como este caso, por ejemplo, el que nos decía Mónica, tendríamos dos funciones y vuelve y se nos forma un hueco entre ellas, porque cuando hablan de dos funciones se va a formar un hueco siempre. Entonces, ya lo que tenemos que hacer es restarlas. En ese caso haríamos lo mismo que hicimos para arandelas. 2pi radio, y acá pondríamos f de x menos g de x. Cuando nosotros queremos hallar un área geométrica, hacemos una resta. Y entonces ya estas son las fórmulas que, pues yo los invito a que no se las memoricen, sino que aprendan a llegar a ellas. Que vean que para llegar a ellas no es tan difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Todo está claro, entonces vamos a empezar con el taller. Bueno, voy a buscar el taller por acá. Listo. Recortes. No. Listo, a ver, vamos a hacer acá, vamos a hacer el A y el D. Así es que esto deja algún día.
Lauri. Hola Adriana, una pregunta. En estas fórmulas que nos estás dando para los cascarones, cuando digamos que esté el hueco y se hace la resta, para no tener en cuenta también cuál está arriba y cuál está abajo, podemos ponerle valor absoluto. Mm, En este caso, no sé si puedes apagar el micrófono, es que se escucha muy raro. Eso. En este caso, no es necesario, o sea, sí lo podemos poner, pero, a ver, tenemos la fórmula. Bueno, más bien la palabra es, no se suele poner, pero sí se debería. O sea, si al final el resultado es negativo, ponemos valor absoluto y nos queda positivo. Entonces, si la respuesta es que sí, lo más necesario poner el valor absoluto, saber que siempre me tiene que dar positivo. Solo que para esta no sé por qué como que no se suele poner, pero sí es necesario que sea positivo. Igual si el resultado es negativo, uno lo pone positivo y como que no hay mucho problema. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. No, esto no va a dejar, entonces más bien escribámoslos. X al cuadrado más 2, x al cuadrado más 2 menos x. Entonces vamos a poner acá taller 7. Punto 1, el a es f de x es igual a x al cuadrado más 2, g de x es igual a menos x. Y la recta es, perdón, va de 0 a 1. De 0 a 1. 0 menor o igual a x menor o igual a 1. No sé si lo recuerdan que hablamos como de una serie de pasos. Pues esa serie de pasos no es como que haya que seguir al pie de la letra, o bueno, pues siendo honesto, pues a uno también se le olvida, pero sí hay que empezar graficando. Entonces, todo lo que puedan graficar, por favor, grafíquenlo. Esto, para al menos hacerse una idea, hay que saber las funciones básicas que tenemos, que f de x es igual a x al cuadrado más 2, que eso es desde 2 para arriba. Esto va a ser f de x y g de x va a ser menos x. Es decir, vamos a tener menos esta función de acá. Listo. Así. Y si nos están pidiendo entre 0 y 1, vamos a hacerlas con naranjado. No, mentiras, queda muy feo con negro. 0 y 1. Entonces vean que nos están pidiendo es esta área de acá. Nos están pidiendo esta área de aquí, que es la que está entre f de x, entre g de x, y va a ir de 0 a 1. Entonces, ¿nosotros qué iremos? El área entre las curvas, recuerden que estamos hallando es área entre dos curvas, va a ser igual la integral desde 0 hasta 1 de, vamos a poner valor absoluto, x al cuadrado más 2 menos la otra que es menos x de x. Listo. Así lo vamos a tener. Entonces acá recuerden lo que yo les dije, en esa clase y pues se los vuelvo y se los recuerdo hoy. Pues ese valor absoluto no hay que solucionarlo. Solo está ahí para que uno se acuerde de que esa cosa le tiene que quedar positiva. ¿Uno que empieza a hacer? Vamos a poner por acá la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 2 menos por menos más x de x. Y vamos a calcular esa integral. Este valor absoluto es solo para que ustedes se acuerden al final de que si el resultado me da negativo, lo pongo positivo. Pero no es que haya que aplicar propiedades de valor absoluto ni nada así. Pues no vayan a hacer eso porque pues no hay que hacerlo.
Esto va a quedar x a la 3 sobre 3. Escuché una pregunta, Daniela. Que aquí, como es entre la parábola y la recta, el triangulito que está abajo del eje, ¿no se toma en cuenta? Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Ahí me confundí con el eje X, pero sí, sí se toma en cuenta. Muchas Ah, bueno, gracias, gracias. con gusto. Sí, 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 pues ahí no había visto este pedacito, pero sí, todo es todo lo que esté entre las dos rectas, muy bien. Entonces va a quedar acá 2x más x al cuadrado desde 1 hasta 0. Y pues para no hacer esos cálculos, por acá tengo la respuesta. Eso va a dar 17 sextos. 17 sextos. Fácil, ¿cierto? Un ejemplo fácil por ahora. Si nos hubiera dado menos 17 sextos, entonces acá es donde decimos, ah, bueno, por el valor absoluto me va a quedar 17 sextos. ¿Cuál es el truco para que nunca me quede negativo y nunca preocuparme de pronto por ese valor absoluto? El truco que yo les había dicho es, pues que es algo como lo que dijo, creo que fue Jocelyn ahorita, o Juliet, no me acuerdo, es, yo pongo primero la función que está arriba. Como yo acá puse primero la moradita y luego puse el azul, pues esa resta me tiene que dar positiva, ¿cierto? Porque esta es más grande que esta. Entonces, si yo siempre pongo primero la más grande y luego la más pequeña, eso siempre me tiene que dar positivo. Sebastián. Algo me parece raro en la gráfica, porque está en y igual a 2 en 0. Estoy confundido ahí. No sé si está bien ahí. En y igual a 2, ¿cómo así? Ah, es porque, bueno, la función es esta. Es esta acá. Sí, sí, ya la entendí. Y es que cuando tenemos esta función, esta es una parábola, pero como tiene más 2, no va a empezar en 0, sino que hay que subirla a 2 unidades. Entonces, por eso es que está así. No sé si ahí le respondí la pregunta. Por un momento pensé que debería estar en -2, algo por el estilo. Ah, no, no. Cuando sumamos esas traslaciones en el eje Y, si está sumando, la subimos y si está restando, la bajamos. En la que Dios se mío, me pasé el intercambia. tiempo fuera de la universidad, ya ni me acuerdo cómo va una función. Ah, porque la que pasa al contrario es en el eje X. Listo, sigamos con el punto D. Punto D. Entonces, en el punto D vamos a tener, vamos a ver si ya se le dio la gana esto de funcionar. Olvidémoslo. 3x más 2, 3x al cuadrado más 12, f de x es igual a 3x al cuadrado más 12, f de x es, ya voy a responder, f de x es 4x más 4, 4x más 4, y va de menos 3 hasta 3. Desde menos 3 menor o igual a x, menor o igual a 3. ¿Alguien iba a preguntar algo? Listo. Bueno, ya acá cogí un ejemplo un poquito más. Cristina. Adrián, ¿por qué dejó el resultado negativo? Ah, no, solamente era para mostrar de que si nos da negativo hay que ponerlo positivo, pero gracias, sí. El resultado da más 17 sextos. Listo. Bueno, ahora tenemos estas funciones, vamos a hacer una gráfica un poquito aproximada. Les recuerdo que es súper fundamental que ya sepan, por ejemplo, que esto es una parábola, entonces yo la tiro un poquito más arriba. Y que sepan que las parábolas ¿cómo es que se dice? Pues que estas parábolas son pares. Entonces son simétricas con respecto al eje Y. Entonces vamos a dibujarla
Esa parábola en realidad es como así. Ta, 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 ta. Y tenemos por acá la función 4x más 4, que viene siendo como así. Y tenemos que vamos a calcular el área entre menos 3 y 3, o sea, algo así. Yo les digo, pues para este tema es súper necesario saberse las funciones fundamentales, pero también para ustedes ya se deben estar preparando para varias variables. Y en varias variables hay que aprender como 800 dibujos de memoria. Pues tampoco tantos, pero sí ya es como muy necesario que estas se las sepan de memoria, porque ya vienen las funciones en 3 dimensiones y de varias variables. Entonces ya hay que ir como cogiéndole el ritmo a eso. Acá el dibujo es este, pero lo bueno de Arias y lo que lo hace fácil es que pase lo que pase con el dibujo, pues siempre vamos a hacer lo mismo. No hay que pensar en si es arandelas o secciones transversales. Eh, o, o cascarones. Vamos a calcular esta integral que va a ser. Me dijeron que hay el área entre menos 3 y 3 de 3x al cuadrado más 12, ¿cierto? Menos la otra, 4x más 4. Vamos a calcular simplemente esta área de acá y eso no va a cambiar absolutamente nada. Miren que yo fui inteligente y puse primero la función que está arriba. Vean que yo puse de primeritas la que está más arriba, que es la parábola. Como estoy poniendo esta de primeritas, el resultado sí o sí me va a dar positivo. Ya solo queda resolver esta integral que me va a quedar desde menos 3 a 3, 3x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Y 12 menos 4, pongámoslo aquí mejor, 12 menos 4, o sea 8. Y esto aquí me va a dar 8. No la vamos a resolver lógicamente para ahorrar tiempo, porque esta ya la sabemos hacer. El resultado es 102. ¿Alguna pregunta con esto? Simplemente ponemos ahí las funciones, las restamos y ya calculamos la integral. Y nos están diciendo claramente de menos 3 hasta 3. Acá en el chat todo bien. Bueno, estos fueron solo para calentar, ahora sí vienen los buenos. Para calentar, ya que pues 2 meses sin hacer nada. Pues yo sé más que nadie, como yo me chupé tantos paros que uno se le olvida todo. Vamos a pasar entonces al punto 2 que ya calentamos. Punto 2 dice lo mismo. Hay el área entre tal y tal región. Vamos a empezar haciendo y igual a 5x menos x al cuadrado y y igual a x. Yo les recomendaría a ustedes que cuando hagan estos talleres intenten primero hacerlo sin GeoGebra. Mi recomendación sería esa, pero pues como quieran. Porque así pues, porque es que con GeoGebra es muy fácil y en el parcial no hay GeoGebra. Y entonces si todo el tiempo están poniendo esta función, por ejemplo, en GeoGebra, nunca van a aprender a cómo dibujarla sin usar GeoGebra. No hay que dibujarla exacta, pero sí saber que es una parábola que está, dibujemos una parábola, es algo más lindo, que está volteada porque tiene este negativo y que cuando tiene este pedacito acá con la X, ya deja de ser par, entonces ya se mueve por ahí, más o menos por acá.
¿Cómo saber por qué punto exacto? Ustedes pueden evaluar. Por ejemplo, yo por qué la puse ahí, pues que fui como un poquito vivo. Porque yo a ojo vi que si yo evalúo x igual a 0, la y me tiene que dar 0. Entonces yo ya sé qué pasa por acá. Pues tampoco es necesario sacarle el mínimo y el máximo, pues tampoco hay que irse hasta allá. Pero sí lo básico. Y nos están diciendo la otra recta, que es y igual a x, que es la recta más fácil del mundo, algo así más o menos. Y tenemos que hallar el área entre estas curvas. ¿Cierto que es esta? Sí. Y igual a x. Entonces vamos a calcular la integral. Voy a poner primero la que está más arriba, para no preocuparme por los signos. 5x menos x al cuadrado. Y vamos a restarle la otra. Menos x de x. Y acá sí es donde necesitamos los puntos de intersección. Que entonces, como el compañero preguntó ahorita, cuando a mí no me están dando los límites, vamos a recordarlo. Cuando no me dan los límites, entonces yo debo de hallar la intersección. ¿Qué es la intersección? Los que vieron cálculo diferencial, geometría, matemáticas básicas, solucionar el sistema 2×2. Sistema 2×2. Y mi recomendación siempre fue por igualación. Ah, no, mentiras, eso se llama sustitución, perdón. Sustitución. Listo. Lógicamente en el parcial no les van a poner este caso feliz, esto está muy fácil, sino que los van a poner es hallar un punto de intersección, pues los puntos de intersección A y B. Entonces vamos a tener que tomar y igual, vamos a ponerle por aquí, intersección. Intersección. Vamos a tener por acá y igual a 5x menos x al cuadrado y y igual a x. ¿Qué es sustitución? Sustitución es yo cojo, por ejemplo, esta que es la más fácil y la voy a sustituir arriba, a ver qué pasa. Es decir, me va a quedar y es igual a x, entonces yo voy a sustituir literalmente eso. Voy a cambiar la y por la x. X es igual a 5x menos x al cuadrado. Entonces voy a llevar estos al otro lado y me va a quedar x al cuadrado menos 5x más x igual a 0. Que recuerden, cuando yo cojo todo esto y yo lo pasé todo al otro lado, acá me va a quedar 0, ¿cierto? Al lado derecho, miren que no me queda nada, entonces me queda 0. Me queda x al cuadrado, 5, pues menos 5 más 1 es menos 4, igual a 0. Y acá hacemos factorización. Bueno, espero que en estos 2 meses los que tuvieran problemas con esto se hubieran hecho, pues seguido mi consejo de reforzar estos temas. Sacamos factor común x, nos queda x menos 4. Entonces por acá me va a quedar que x es igual a 0 y x es igual a 4. Y ya tenemos los puntos de intersección. Por lo tanto,
vamos a calcular entonces la integral entre 0 y 4. O sea que miren que acá las funciones se tocan en 0, si estuvimos bien, y por acá se tocan en 4. Este va a ser 4. O sea que vamos a calcular la integral entre 0 y 4 de 5x menos x al cuadrado menos x de x, y vamos a calcular esta integral. Bueno, eso es lo importante, lo que tengo que enseñarles. Ya ustedes saben hacer esta. Tristemente no las podemos hacer completas porque si no, no acabamos nunca. Esta va a dar 32 tercios para que la revisen. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Adrián, Dime, Lauri. una pregunta. En estos casos, ¿cuándo es necesario hallar el vértice? Pues de la parábola. Buena pregunta. Es necesario cuando no me dan la intersección. Perdón, cuando no me dan los extremos. Porque miren de que en este puntico 1, bueno, más bien lo voy a mostrar acá. Vean que en el punto 1 estaba muy bacano porque me daban los extremos. En el punto D también me dieron los extremos. Pero en el punto 2 ya no me están dando los extremos. En otras palabras, me embalé. Y como me embalé, me toca hallarlos de esa manera, con los puntos de intersección. Quedó respondida la pregunta. Sí, pero ven, te había preguntado por el vértice. El vértice es simplemente para graficar como tal la parábola, pero no incide en cuanto a la integral que saquemos luego. Porque yo y realicé ese ejercicio y no sé, yo saqué el vértice y veo que el vértice a la final no me sirve para nada. Ah, el vértice de la parábola. Sí. Ah, ya. Ah, no había pensado, pues no había pensado en eso, no sirve para nada. Ah, ya, gracias. Con gusto. Listo. Vamos con el siguiente. Punto. Bueno, acá yo tengo que vamos a hacer el D y el J. Punto. O no, mentiras, el tiempo no va a dar, entonces cojamos el más importante. Vamos a hacer el punto D. Punto. No mentiras, el punto J está más importante. Pues es mejor acá hacer los puntos más duros. Entonces vamos a hacer el punto J. Punto J me dice que tenemos y igual a seno de x y y igual al coseno de 2x. No se asusten porque ya es con trigonométricas, pero sí hay que saber los gráficas de las trigonométricas. Bueno, en esta sí dan un rango. En esta sí dan el rango. Porque ya hallar la intersección de dos trigonométricas y es como, pues, no, imposible. Entonces vamos a empezar haciendo el dibujo, lo mismo que siempre hacemos. Vamos a hacer el dibujo, por acá está y, x. El seno sabemos que es así. Digamos que acá está el 1, acá está el menos 1. Y sabemos que va hasta 1, baja hasta menos 1 y así. Esta va a ser seno de x. El coseno, pues yo sí sé que es más difícil hacer coseno de 2x, pero no me voy a preocupar mucho por eso, porque yo sé que el coseno empieza en 1, va hasta menos 1, y así sucesivamente. Si yo, para los que recuerdan de diferencial, si yo lo multiplico por 2, ¿la estoy haciendo más rápida o más lenta? O sea, ¿la estoy contrayendo o estirando? ¿Qué recuerdan?
Cuando yo la multiplico por 2, por simple lógica, la estoy haciendo más rápida. ¿Cierto? La estoy haciendo más rápida. Bueno, pues les estoy mostrando cómo yo me lo aprendí, que me parece es lo más lógico. Si yo tengo coseno, pero lo multiplico por 2, pues al multiplicarla por 2, pues la estoy haciendo más veloz. Entonces la estoy contrayendo. Y así es como lo deberían enseñar para que uno nunca se lo olvide. Entonces la multipliqué por 2, lo que hice fue hacerla más veloz, entonces la contraí. Entonces va a quedar algo así. Ah, no, perdón, esa empieza desde 1. Uy, ahí estaba haciendo lo horrible. Ta, ta. Bueno, pero para que vamos a hacerlo así. Ta, para que se vea mejor. Ta, ta. Y nos dicen que hasta pi medios. Pi medios va a estar por acá. De pronto un ejercicio así, esto no va a caer en un parcial, porque yo sí creo que acá nadie pasa. Acá va a estar pi medios, pues les cuento eso. Y entonces se va a dividir en estas dos gráficas. En estas dos gráficas. A1 y A2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces, vamos a hacer la íntegra, vamos a dividir entonces esta área en 2. Área va a ser igual a área 1 más área 2. Que como yo les conté ahorita, esta será la integral entonces entre 0 y un valor z de, ¿cuál función sería? Vamos a hacerlo como ahorita dijo la compañera. Vamos a poner arriba la más grande y luego la más pequeña. Si yo lo hago con valor absoluto, eso no es necesario. Eso no es necesario. Pero pues hagámoslo como para que se vea, para que nos quede todo positivo. Entonces voy a poner acá seno de x menos coseno de 2x de x. Y vamos a sumar el otro pedacito que va a ser desde z hasta pi medios. Y vamos a poner arriba esta moradita, que está... Ah, vengan, yo acá lo puse al revés, ¿cierto? Que dije algo y hice todo lo contrario. Arriba ponemos pues primero ponemos la negrita, que es coseno de 2x, y luego ponemos la moradita. Me gusta hacerlo con colores como para uno no perderse. Entonces acá, primero la morada, y luego la negrita. No importa que sea seno o coseno, hacemos lo mismo. Bueno, hasta ahí no he hecho nada, hice exactamente lo mismo que hemos hecho todo este rato. Pero acá tuvimos en cuenta esta propiedad, muchachos, que recuerden que cuando esto ocurre tenemos que dividirlo en dos secciones. Yo no puedo integrar eso hacia la loca. Esto claramente tengo que partirlo en parte 1 y parte 2. Y me queda es pendiente hallar este valor z para poder realizar la integral. Sin ese z pues no se puede hacer nada. Entonces yo me equivoqué al decir de que, uy, que no van a pedir algo tan duro, pues acá sí lo pidieron. La pregunta sería entonces, ¿cómo hallo ese punto de intersección? ¿Cómo hallar z? ¿Cómo hallar z? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros nos dijeron que si queremos hallar una intersección tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Entonces tendremos que hacer eso. Un sistema de ecuaciones vamos a tener entonces, que será, una ecuación será y igual a seno de x y la otra es y igual a coseno de x. Estas de acá, perdón, coseno de 2x, coseno de 2x. Entonces vamos a igualar y con y, ¿cierto? Si y es esto, entonces acá podemos decir, yo voy a cambiar esta letra y por coseno de 2x, que es lo de abajo.
Y esto va a quedar en seno de x. Pues acá, yo creo que hasta acá todos sabemos hacerlo. Ya acá lo rarito es que entonces coseno de 2x toca usar identidades trigonométricas. Para los que se la sepan de memoria, coseno de 2x es lo mismo que, perdón, coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno de x. Esto va a ser igual a seno de x. Y acá yo veo esto y yo diría, esto estaría muy bacano si todo estuviera en términos de seno, porque cuando está en seno y más coseno, pues eso no lo soluciona nadie. Pero esto sería muy bacano si en vez de que estuviera este coseno, lo escribiéramos en términos de seno. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, coseno es lo mismo que yo decir 1 menos seno al cuadrado de x. Menos seno al cuadrado de x. Vamos a pasar este al otro lado. Menos seno de x igual a 0. Y ya reordenando esto nos va a quedar 1 más 1, 2, menos 2, seno al cuadrado de x, menos seno de x, más 1, igual a 0. ¿Hay alguna pregunta? Adrián, me perdí ahí en ese paso. En este último. Sí, Acá lo que hice fue, bueno, yo quité este paréntesis que la verdad no está haciendo nada. Y lo que hice fue sumar esta con esta. Este seno más este seno. Pongámoslo todo en negrito. Entonces sumé un seno con otro seno. Y 1 más 1 es 2. No sé si ahí se ve más claro. sí, y el 1 del final viene siendo el 1 del principio, ok. Ah, sí, la reescribí como para que se vea más linda. Ah, vale, listo, listo. Escuché algo en el chat. ¿De dónde salió la primera identidad? Ah, pues esta está, pues, ¿cómo decirlo? En los libros. Está en internet. Pues esta es de las identidades fundamentales, entonces me la sé de memoria, pero yo creería que eso en un parcial lo dan, porque esto no creo que la gente se lo suela saber. Bueno, y acá, ¿por qué traje esto? Porque primero mezcla trigonometría, que todo el mundo odia las identidades trigonométricas, a mí tampoco es que me agraden mucho. Y acá, súper importante, muchachos, lo que voy a hacer, algo que van a tener que hacer mucho, quizás para este parcial y en especial en las siguientes materias. Que cuando tenemos esto, yo voy a hacer, digamos, pongámosle t, sea t igual a seno. O sea, esta ecuación se puede resolver tal cual, solo que voy a cambiar seno por una letra t. Entonces me va a quedar 2, menos 2t al cuadrado menos t más 1 igual a 0. Si ven que cambié el seno por t y ya esta sí es una ecuación más fácil de resolver. Y lo voy a multiplicar por menos 1 porque ustedes saben que acá sería lo ideal en las ecuaciones cuadráticas es que este esté positivo. Entonces le cambio el signo a todas. La verdad hay que hacer muchos pasos en este ejercicio, pero bueno. Y me va a quedar esto de aquí. Listo. La vamos a dejar hasta acá porque pues el ejercicio está muy largo y ya acá toca hacer la fórmula del bachiller. Pero la idea era esa. Pues eso es lo que hicimos. Solucionamos con identidades trigonométricas. Yo pensaría que en un parcial las dan.
Sumamos y hacer este cambio, muchachos, pues la verdad es que uno le toca aprender a hacerlo muchas veces. Entonces acá se los presento. Ojalá nunca caiga en un parcial, pues. Y al solucionar esto, ustedes solucionan la ecuación cuadrática y a la final, después de hacer todo eso, les va a quedar que la intersección es x es igual a pi sextos. Listo, les va a quedar así. Después de solucionar, ya tendríamos ahí nuestro valor de z. Entonces tendríamos una integral desde 0 a pi sextos más la otra integral desde pi sextos hasta pi medios, ¿cierto? Pi medios. No olviden, muchachos, porfa, lo importante de los signos. Yo acá lo hice así para no poner valor absoluto, pero si ustedes acá por lo que sean, esto les da negativo, recuerden lo que les he dicho tantas veces, lo ponen positivo, le sacan el valor absoluto, porque todas las áreas tienen que dar positivas. ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a descansar 2 minutos porque ya estoy un poquito cansado y seguimos. Entonces seguimos a las 11:17. Listo. Vamos a seguir entonces. Espérenme.
Listo, vamos a seguir con el punto 5 que ya es de volúmenes. Vamos a hacer el B. Punto 5. Ahora que esto no funciona. Punto B. X es igual a 2 raíz de Y. Entonces, punto 5, vamos a hallar los volúmenes. Volúmenes. Y el punto A me dicen que dice... ¿qué dice? Al punto B. 2 raíz de Y, X es igual a 0 y Y va de 0 a 4. X es igual a 0 y Y va de 0 hasta 4. Alrededor del eje X, muy importante eso. Siempre me van a dar, me van a estar dando alrededor, siempre me van a estar dando el eje de rotación alrededor del eje X. Eje X. Entonces yo voy a dibujar por acá. Y me están diciendo que X es igual a 2 raíz de Y. Eso viene siendo una cosa así. Me dicen que alrededor del eje X, eje de rotación, y me dicen de que lo haga desde 0 hasta 4. Entonces voy a poner acá Y igual a 4. Y entonces esta cosa que está acá en morado va a empezar a girar. Esta cosa va a empezar a girar alrededor del eje X y se me va a ir formando esto. Pues ahí se ve claramente, por un lado se ve claramente que se forman es discos, ¿cierto? Se están formando son discos. No hay arandelas porque solo me dieron una función, pues no hay nada más además de eso. Y también, por otro lado, vean que la función es, a ver, otro color, es hacia arriba y vean que el eje es hacia un lado. O sea, miren que acá se forman 90 grados. Nosotros miramos cuántos grados se forman entre el eje y el valor de la función. El valor de la función, vea que son perpendiculares, así que tenemos sí o sí que utilizar el método de, ¿qué se llama esto? De los discos o arandelas, dependiendo de cuál fuera el caso. Por ahí, ¿cómo es que? Pues yo estuve viendo, por ejemplo, un taller, no sé si ustedes están en el grupo de integral, que es como de, ¿cómo es que se dice? Pues el masivo, ¿cierto? En el que hay como 1000 personas y que ahí comparten la solución de los talleres que son muy buenos. Pero, por ejemplo, hay ciertos errorcitos. Por ejemplo, estas gráficas están mal dibujadas para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer el ejercicio listo. Por ejemplo, en realidad es una parábola y ahí lo dibujaron de otra manera. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos entonces que el volumen va a ser igual a la integral de 0 a 4 de pi por f de x al cuadrado, ¿cierto? La fórmula me dice que acá voy a poner f de x al cuadrado de x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 4. Perdón, acá estoy diciendo mentiras. Esto es desde A y esto es hasta B, ¿cierto? Pues así es la fórmula. Entonces vamos a hacer la integral. ¿Cómo lo vamos a hacer, muchachos? No, porque ojo que nos están dando es la función en Y. Eso es lo que estaba viendo. Entonces vamos a poner acá f de Y, ¿cierto? Pues depende mucho a mí cómo me den la función y qué es lo que quiera hacer. Si la quisiéramos pasar a X, lo haríamos de otra manera. Pero como no nos vamos a poner a hacer eso,
vamos a hacerlo así. Pi por la función en términos de y, 2 raíz de y al cuadrado de y esto va a ser igual a pi por 4 por, pues 2 al cuadrado, 4, ¿cierto? Y la raíz de y al cuadrado se va a cancelar y me va a quedar y. Y vamos a mantener la integral de 0 a 4. 0 a 4 de y. Listo. Solucionamos esta integral y eso sería todo. Así que este ejercicio era por ahora para calentar. La integral de y va a ser y al cuadrado y vamos a integrarlo desde 0 hasta 4. Otra vez, acá un pequeño detalle y es que la función no está en términos de x, sino en términos de y. Entonces, pues cambiamos una x por una y. Eso no pasa absolutamente nada malo. La ponemos en términos de y reemplazamos la función, la reemplazamos y calculamos la integral. Esto va a quedar, a ver, 4 al cuadrado, 16. A ver, 4pi por 4 al cuadrado. Acá me tragué un 2, ¿cierto? Cuando yo integro y, me va a quedar y al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a 32pi. ¿Alguna pregunta? ¿O algo? Adrián, Eh, ese ejercicio no es rotado en el eje Y en vez del eje X. Sí, sí, sí. Es que creí que estamos haciendo alrededor del eje X. Bueno, entonces el dibujo sí era diferente. Pero el resultado sí está bien, de ese sí estoy seguro. Dame un segundo que esto Sí, se el bloqueó. resultado sí está bien. Dame un segundo que esto se bloqueó. Ah, Vamos a volver a abrir esto. Qué raro este computador. Espérenme un segundo, muchachos, que esto no me deja. Listo, ahora sí. Sí, sí, entonces. Este de acá. Vamos a borrar estos discos. Chun, 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 chun. Ese eje estaba acá entonces. Era este eje y nos pedían era rotar alrededor del eje X. Es decir, estas arandelas serían así. Perdón, alrededor del eje Y. Tun, 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 tun. Se formarían todas estas arandelas, así que la rotación sería en este eje. Pero bueno, eso no cambia nada de lo que hicimos acá. Pero sí en el dibujo de que se rotaba era alrededor del eje Y y no del eje X. Bueno que pasara esto porque mucho ojo con qué eje nos están diciendo. Acá me confundí con este. En el parcial yo creo que si uno se confunde de eje, pues ojalá que no pase nada malo. Bueno, vamos a pasar en alguna otra pregunta. Listo, vamos a pasar entonces a hacer, acá tengo que el J. Vamos a hacer el ejercicio J. En el ejercicio J tenemos, vamos a hallar el volumen del sólido y igual a x a la 3
que va, la X va entre 0 y 1, Y igual a 0, alrededor, casi mucho cuidado entonces con el eje de X igual a 2. Alguien hizo una pregunta. Me dejó confundida con lo de los ejes. En el ejercicio anterior, Cristina, sí, lo que pasó es que yo lo dibujé mal. O sea, yo leí mal y entendí que era en el eje X. Yo entendí que había sido el eje X. Pero en realidad era en el eje Y. Ahí tengo un comentario, Arián, y es que todavía está escrito alrededor del eje X. Ahí en el Ah, ejercicio. Cambia Y, listo. sí, ahí estaba el error, sí. Que escribimos que era eje X cuando en realidad era el eje Y. Mucho cuidado con eso entonces, que banca cualquiera le puede pasar. Listo. Y acá entonces, ojo, alrededor de X igual a 2, no Y igual a 2. Entonces vamos a empezar haciendo el dibujo. Vamos a dibujar por acá. Y igual a X a la 3. Este ya es un poquito más duro, pues por eso lo traje. Y igual a X a la 3. Es de esta manera, ¿cierto? Pero va a ir hasta 1. Vamos a decir que acá va a estar 1. Te va a ser 1. Y entonces, ojo con lo que lo vamos a rotar. Lo vamos a rotar alrededor de X igual a 2. Entonces vamos a dibujar por acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la recta. X igual a 2. Bueno, este dibujo lo voy a organizar un poquito. Tan, tan. No, este pedacito es como así. Y este pedacito sí es como así. O sea, vamos a coger todo este pedazo de acá y lo vamos a rotar de la siguiente manera. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¿Sí lo observan? Vean de que para yo llegar hasta X igual a 2, obviamente este es un ejercicio más duro, tengo que hacer todo este trayecto. Tengo que hacer acá todo este trayecto. Todo este trayecto. Lo primero que deberíamos hacer es graficar, ¿cierto? Entonces ya paso 1. Este es el paso 1, que es graficar. Paso 2, vamos a definir qué método vamos a utilizar, si arandelas o discos. Yo creo que en ese taller todos estos son de discos, creo, la verdad no estoy seguro, o sea, él lo dice o no, pero van que cuando yo dibujo esto, van que yo llego y dibujo, hagámoslo con otro color. El disco forma un ángulo de 90 grados con el eje de rotación. Listo. Perdón, lo dije mal. Un ángulo de 0 grados. Miren la función donde está acá. Y miren el eje. Miren que si yo cojo todo esto, se forma es un cilindro. Se forma todo este cilindro. Así que si lo hiciéramos así, tendríamos que utilizar el método de los cascarones cilíndricos, ¿cierto? Otra vez, miren que yo voy a dibujar todo esto. Pues si esto no se me trabara. Denme un segundo que esto se está trabando. Listo. Miren que acá está la función. Y miren que cuando yo hago todo esto, pum, tengo un cascarón cilíndrico. Y si miramos el taller, lo ideal sería hacerlo por arandelas, ¿cierto? Porque creo que es el punto de arandelas. Entonces vamos a aprender a hacer algo que es, vamos a pasarlo de una variable a otra. Es decir, vamos a cambiar de Y
a x. Es decir, vamos a tomar, ya no vamos a tomar y igual a x a la 3, sino que vamos a pasar va a despejarla. X va a ser igual a y a la 1/3. Vamos a pasar a y a la 1/3. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar esta función y yo voy a cambiar los ejes. Es decir, por acá va a estar mi eje y por acá va a estar mi eje x. Cuando yo volteé las funciones hice esto y el eje es x igual a 2. Me va a quedar por acá. Es decir, como acá, podríamos hacer cascarones cilíndricos, pero la idea es hacerlo por arandelas, porque la idea es aprender a hacer ese cambio de variable, de que ya no lo hagamos con y, sino que hagamos la integral con x. Vamos a hacer esto. Perdón, vamos a hacerla con y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar los ejes. Entonces voy a poner el eje x arriba y el eje y acá. Es una forma de hacerlo, pues no es necesaria, pero es una manera de hacerlo. ¿Por qué lo hice así? Porque vean que acá ya puedo utilizar mis arandelas, pues sin ningún problema, ¿cierto? Ahí ya se ven más, ¿cómo se dice? Se ve más fácil así. Si no lo ven así, podríamos haberlo dejado como lo habíamos hecho. Pues como les digo, yo les muestro esto como para el que le guste más así. No es que fuera necesario. Si no, la podríamos haber dejado así tal cual. Pero saber entonces de que, ojo, estamos haciéndolo con el eje Y, listo, con el eje Y. Podríamos haberlo dejado así, pero ojo, con el eje Y lo vamos a hacer. Entonces vamos a calcular la integral de pi por la función, ¿cuál sería en este caso? Acá hay que tener mucho cuidado con algo. Si yo pongo, voy a poner y a la 1/3. Y a la 1/3 al cuadrado de y. ¿Creen que este radio está bien? Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren de que la función la estamos calculando entre 0 y 1. ¿Sí o qué? La estamos calculando hasta acá. 0 y 1. Vamos a subir esto un poquitico. Y vamos a borrar esto para que se vea mejor. Vean que cuando yo dibujo todo esto acá, el radio cambia, y eso nosotros lo habíamos hecho en la clase que vimos por allá hace como 2 meses. Vean que este radio es distinto. Ese radio no es el valor de la función y igual a 1/3. Porque vean que el valor de y igual a 1/3 es este pedacito. Este pedacito es y igual a la 1/3. Pero este pedacito acá, este radio, no es y igual a 1/3. Es 2. ¿Sería y igual a 1/3 más 1? Uno podría pensar eso, pero en realidad no. Es una resta. Vean que este pedacito morado, este radio morado
en realidad es yo coger el 2 completo y le voy a restar el pedacito rojo, y igual a 1/3. Otra vez lo vamos a hacer otra vez. Vamos a ponerlo acá. Nosotros estamos hallando este radio, ¿cierto? Y todo esto, pues yo sé que es un poco, bueno, en realidad bastante difícil de entender, pero por eso lo traje, ¿cierto? Porque es el ejercicio más difícil que vi. Todo esto sabemos que vale 2, todo esto completo, pero yo necesito es este radio moradito acá. Entonces yo cogí este 2 completo, le quité el pedacito rojo, y si yo cojo el pedacito azul y le quito el pedacito rojo, me queda el pedacito morado, que es lo que yo necesito. Otra vez, yo sé que esto es bastante difícil de entender, pero recuerden de que nosotros lo que necesitamos es el radio. Nosotros no podemos poner esa fórmula así, reemplazarla así como si nada, porque estaría malo. Nosotros queremos es el radio de este disco cuando haga la revolución, y el radio de ese disco es este pedacito morado que resulta de hacer esa pequeña resta, ¿listo? Resulta de hacer esa pequeña resta. Entonces perdón, tenemos esta resta acá. Listo. Ahora sí la hicimos. Pregunta, ¿alguien entendió esta parte? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? Yo sé que es difícil de ver. ¿Todo bien con esta parte? Listo. En resumen, cambiamos los ejes para no hacer no hacer cascarones cilíndricos, sino arandelas. Entonces ya ponemos acá la Y y la X. Es un cambio que uno hace para poder hacer eso y que el gráfico se vea bien. Y ahora lo que hacemos es calcular un radio que es bastante difícil de calcular, que es el ejercicio más duro. Si no entendieron esto, pues pueden volver al video que hicimos hace 2 meses, que ahí lo volvimos a hacer y creo que lo hicimos un poquito más lento. Nos va a quedar que este va a ser el radio mayor, ¿cierto? Ese f de x. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer la revolución, por ejemplo, acá. Estamos haciendo todo esto menos este pedacito acá. En otras palabras, vean que acá hay un hueco. Vean que todo esto acá es un hueco, ¿cierto? Todo es un hueco. Si yo dibujo acá, esto acá tengo este hueco acá. Entonces tenemos que hacer la resta de la otra función. ¿Cuál va a ser esa otra función? Esta línea recta. Porque es que esta línea recta es la que me está armando este hueco de acá. ¿Por qué este ejercicio es tan difícil? Porque vean que a mí solo me dieron una función. Y cuando a mí me dan una función, normalmente yo utilizo esta fórmula. Normalmente yo utilizo esta fórmula acá. Y esta es cuando a mí me dan 2 funciones. Eso pasa en el 90% de los casos. No en el 100%, tristemente. Tristemente hay ejercicios donde simplemente por los datos geométricos que a mí me están dando, o en otras palabras, miren que como ponen un eje de rotación raro, esto pasa es cuando ponen un eje raro. Cuando hay un eje de rotación raro. Cuando ocurre eso, tristemente, tenemos que hacer la resta f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. O sea, se forma una arandela. Cuando hay un eje de rotación raro, va a formarse una arandela. No un disco, sino una arandela. Entonces, cogeremos el disco grande, que ya lo tenemos acá,
el pedazo grande y le vamos a restar el pedazo chiquito, que el pedazo chiquito es el que acabamos de dibujar, este que está en negrito. Este de acá es el pedazo chiquito. ¿Cuánto es el radio de este pedazo chiquito? Vean que ese radio es 1. Como acá es 1 y acá es 2, vean que este pedacito siempre va a valer 1. Entonces acá vamos a tener este 1 de acá. Bueno, y acá entonces sería de Y. Vamos a borrar esto que lo copié horrible y vamos a volverlo a escribir. En conclusión, la fórmula en realidad que teníamos que utilizar es pi por f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado de y. Esto va a ser igual entonces a la integral de pi. ¿Cuál es la función f? La que nos costó tanto. Es coger este 2 completo y restarle el pedazo rojo, ¿cierto? Restarle el pedazo rojo es y a la 1/3 al cuadrado. Y la g tiene un valor de 1, porque este siempre va a valer 1, ¿cierto? Este siempre vale 1, este vale 1, este vale 1. 1 al cuadrado de y. ¿Por qué nos toca hacer una resta entre dos funciones sabiendo que solo nos dieron una? Porque nos cambiaron el eje de rotación. Ya no es alrededor del eje X ni alrededor del eje Y, creo que eso fue lo primero que debí decir, sino que nos dieron un eje raro. Y cuando nos dan un eje raro, se forman dos funciones, o sea que me toca hacer el método de las arandelas. Ese radio tiene un valor de 1, porque miren que ese pedacito, el radio de ese hueco, va a tener un valor de 1. Y ya sería resolver esta integral. Pi por 2 al cuadrado es 4, 2 por y a la 1/3, más y a la 2/3, menos 1 de y. Y aquí vamos a tener la integral desde 0 hasta, ¿cuánto es que me dijeron? Hasta 1. Hasta 1. Listo. Pregunta sobre el ejercicio. La verdad sí estaba bastante difícil. Bueno, vamos a hacer uno último que sea de cascarones cilíndricos. Vamos a hacer el punto 8. Perdón, el 9. Vamos a hacer el punto 9 y vamos a hacer el punto B. Y igual a x al cuadrado más 1. Igual como les dije, esto es lo más difícil que yo encuentro en ese taller. No creo que algo así caiga en un parcial. Punto 9. Vamos a hacer el ejercicio B, que es y al cuadrado más 1, y al cuadrado más 1, y igual a 0. X va entre 0 y 1. 0 menor o igual a X menor o igual a 1. Y vamos a tener la rotación alrededor del eje Y. Nos están diciendo, hagamos la rotación alrededor del eje Y. Espérenme un segundo. Listo.
Entonces, pues estaba buscando la gráfica porque es así. Escribí mal, ¿cierto? Es y igual a x al cuadrado más 1, con razón no me da. Y igual a x al cuadrado más 1. Ahora sí. Listo. Entonces, primero, tenemos una parábola. ¿Qué era lo que estaba mirando? Que lo que escribí no era una parábola. Tenemos esta parábola, que esta es la parábola y igual a x al cuadrado más 1. Y nos están diciendo que se va a rotar alrededor de este eje de acá. Vamos a rotarla alrededor de este eje de acá. Y vamos a hacerlo entre 0 y 1. Entre 0 y por acá va a estar el 1. Por acá. El área que se forma por debajito es esta acá, ¿cierto? Es esta acá. Entonces, miren que esa área que yo estaba dibujando, la voy a dibujar más paralela, pues más paradita así. Esa área que yo estoy dibujando, que va hasta 1, miren que es paralela a este eje rosado, ¿cierto? Miren de que ahí se forma de manera paralela, no se están formando los 90 grados del disco. Como esto acá es paralelo al eje de rotación, entonces tenemos que debemos utilizar cascarones cilíndricos. Cascarones cilíndricos. ¿Cómo va a ser esa rotación entonces? Esa rotación va a ser como la que yo les dibujé ahorita, de esta manera. A ver, por ejemplo acá. Se va a formar esto. Se va a formar esto acá. Pero tiene todo este pedacito. Todo este pedacito. No sé si el dibujo se vea. No, sí se ve bien. Se forma todo este pedacito, que eso va a ser el cascarón de un cilindro, ¿cierto? De pronto, algo que podría ayudar para el que le cueste verlo así es buscar un video en YouTube de cómo se forma ese sólido de revolución. Pero cuando es así paralelo, lo que necesitamos saber es que ahí se forman cascarones cilíndricos, no arandelas. Entonces, vamos a tener que utilizar la expresión volumen es igual a la integral desde A hasta B de pi, de 2pi por el radio por el valor de la función de x. Listo. El paso 1 es graficar. Y el paso 2 es decidir qué método de usar, si cascarones cilíndricos o arandelas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Ahora, paso 3. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el radio? Este ejemplo, este punto es más fácil, porque acá el radio vamos a dibujar el cilindro. Por ejemplo, este de acá. Miren que el radio sí es muy fácil. El radio del cilindro es este pedacito acá, ¿cierto? Y este pedacito vale X. Si yo dibujo otro cilindro, por ejemplo acá, otro cascarón cilíndrico, vamos a dibujar este aquí. Chun, chun. Vean que este pedacito del cilindro también es simplemente el valor que tiene en el eje X. Entonces acá el radio va a valer X. ¿Cuándo va a haber un radio difícil o maluco? Pues va a haber un radio difícil o maluco cuando pase lo que ocurrió aquí. Que nos digan es que
el volumen es alrededor de un x igual a 5, de un y igual a 3. Cuando me la cambien, ahí se va a hacer un ejercicio más difícil y hallar este radio será más complejo. Toca hacer el mismo análisis que hicimos ahorita. El que quiera ver un ejemplo de eso, pues pueden revisar la última clase que tuvimos antes del paro. Pero entonces acá, este es el caso feliz. Diremos que el volumen será la integral. Me dijeron que x va de 0 a 1, 2pi por x por f de x. ¿Cuánto vale f de x? X al cuadrado más 1. En este ejercicio no hay nada raro. El dibujo está muy fácil. Y entonces sería solo resolver esta integral. Que esto sería sacar 2pi integral de 0 a 1. Y este x lo podemos meter ahí adentro. X por x al cuadrado va a ser x a la 3 más x por 1 va a ser x. Y ya restaría solucionar esta integral. Listo. Cuando solucionen esto, esto les va a dar 3 medios de pi. Y ese será el volumen. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, igual la verdad es que el taller está muy largo. En general, los últimos puntos de cada punto sigo que son como los más difíciles. Bueno, entonces espero que les haya servido y nos vemos el próximo jueves para ver paramétricas. Listo. Chao, feliz tarde. Con muchísimo gusto. Chao.